Buen día para todos, estamos en la sesión en salud. Soy la enfermera Carolina Jaramillo del área de urgencias. En el día de hoy vamos a hablar acerca del triage. El triage se clasifican los pacientes en 5 sesiones. En el triage 1, los pacientes se atenderán inmediatamente en el servicio de urgencias, ya que estos tienen patologías que pueden alterar su estado de salud. Estas patologías o estos pacientes que se atienden inmediatamente son pacientes con heridas penetrantes, pacientes con infartos al corazón, pacientes con quemaduras graves o quemaduras de la vía aérea. Los pacientes de triage 2 son pacientes que se deben atender por urgencias con un lapso de 5 a 15 minutos. Son pacientes que presenten crisis hipertensivas, pacientes con dolor abdominal con alguna asociación a una irritación, pacientes con abuso sexual, que esas pacientes deben de ser atendidas inmediatamente y hacemos un proceso especial que es una activación de una ruta. Pacientes con dolor precordial o dolor en el pecho, pacientes con sangrado o pacientes con accidentes o traumas por accidentes. Los pacientes de triage 3 se atienden con un lapso de tiempo de 30 minutos a 1 hora. Son pacientes que llegan al servicio de urgencias con dolores de cabeza o cefalea, con vómito, con diarrea, sin signos de deshidratación, pacientes con dolores abdominales, con amigdalitis, ¿sí? O algunas de otras sintomatologías que no alteran en ese momento la vida ni el estado del paciente. Los pacientes de triage 4 son pacientes que van para cita prioritaria en el servicio de urgencias o que se remiten para el servicio de consulta externa por presentar sintomatología de 3 o más días, que son dolores abdominales sin ningún síntoma de irritación, vómitos, diarreas sin signos de deshidratación, que presenten alergias, tos con expectoración o con fluidos de más de 3 días. Y como último, los pacientes de triage 5 son los pacientes que deben de ser remitidos a consulta externa. Son pacientes que presentan patologías que no son urgencias, tales como pacientes con estreñimiento, pacientes con hongos, pacientes con dolor de oído o molestias en los oídos, en garganta o boca de más de 3 o 5 días. Estos pacientes se remiten directamente del servicio de urgencias a consulta externa. Pacientes que no son urgencias y que deben de ser remitidos a consulta externa con las siguientes patologías: pacientes con dermatitis, hongos, pacientes para lectura de exámenes de laboratorio, estreñimiento, dificultades para hablar, pacientes que requieran lavado de oído, pacientes con dificultades asociadas a la menopausia, pacientes con insomnio, pacientes con un resfriado o con la gripa, pacientes que requieran remisión a especialistas. Recomendaciones para ingreso al servicio de urgencias. La principal, que tengan los documentos, que presenten los documentos, o en caso de que los hayan perdido, traigan el denuncio, tanto del carné y documento de identidad, cédula, registro civil o tarjeta de identidad. Se debe de ingresar al servicio con calma. Se sobreentiende de que hay pacientes que pueden llegar heridos o pacientes con sospecha de infartos, con pacientes con pérdida de la conciencia, pero debemos manejar la calma, ya que después de que el paciente ingrese al servicio de urgencias contamos con amplia experiencia tanto médicos como el personal de enfermería para la atención de los pacientes. Espero que la información dada por el día de hoy les haya servido de mucha ayuda. Hasta una próxima. Gracias.